en sí misma me parece una película que está llena de concesiones a las moderneces psicodélicas de los años 60, que realmente en algún caso son tan evidentes que llegan a paralizar incluso el ritmo de la película. Y sin embargo me parece también tiene alguna concesión al estilo televisivo. Yo creo que en muchas secuencias es evidente el estilo ese televisivo, aunque sin embargo luego tiene secuencias como el arranque de la película que me parece absolutamente brillantes. Y luego a mí lo que más me interesa de la película es un poco cómo va creando el personaje de Coogan en esta película, que va a ser dentro de unos años el de Harry, el sucio, y a mí me da la sensación que hay aquí algunos elementos de ese tipo de policía o de sheriff, de investigador un poco duro, deshumanizado, que roza la ilegalidad, que está siempre dentro de la irregularidad. Y quizás eso sea uno de los aspectos que a mí me interesan más de la película, por la creación que hace del tipo Clint Eastwood. Y luego algún aspecto que también es bastante insólito en una película de este tipo, que son los diálogos, que yo creo que en algún sentido son unos diálogos bastante cuidados y con un tratamiento curioso que no es habitual en este tipo de cine, que son los diálogos paralelos o los diálogos, digamos, en segundo término, que en varias secuencias lo utiliza con cierta habilidad. Yo recuerdo ahora alguna de las secuencias que se desarrollan en el despacho de Lizhikov, que efectivamente juega con bastante habilidad con diálogos en paralelos, diálogos como secundarios, diálogos que crean ambiente y le da un tono bastante naturalista a las escenas que está bien. Pero yo sí que reconozco que tiene demasiadas concesiones a la época y sobre todo lo que menos me gusta es el aspecto ese de las moderneces psicodélicas que en algún momento... Que no se libró a nadie. No, en algún momento son un poco cargantes, especialmente cargantes. Sí, además en esa época yo creo que no se librado nadie, ni los europeos tampoco. No, no, Eso no, es una época muy sí, mala, es un de poco moda. tremendo, sí, sí. Es una época tremenda. No sé, yo creo que hasta hay películas que están arruinadas por esa moda del pop, de lo psicodélico. Me acuerdo Espejismo, una película de Gregory Peck y todo, con grandes directores. Pero bueno, vamos a ver esta película que yo creo que para mí lo más importante, igual que hay algunas películas de los años 30 donde vemos cómo sale John Wayne y poco a poco se va acrecenteando como el gran mito que fue, a mí me parece que a pesar de haber hecho las películas con Sergio Leone, estupendas películas, en los westerns aquellos, esto es el nacimiento de un nuevo icono norteamericano que era Clint Eastwood, donde, como decía Jiménez Rico, empiezan a estar todas sus constantes, esas botas puntiagudas que ha solido llevar, las gafas de sol, una manera de mirar, una manera de moverse, una manera de caminar. Evidentemente es el nacimiento de uno de los más brillantes, primero actores, luego hombres de cine como productor y últimamente como director, con 20 y tantas o 30 películas, y que creo que su combinación con Siegel da, pues, no solo Harry el Sucio, sino películas estupendas como La fuga de Alcatraz, etc. Y a pesar de esa especie de bastardía que hay con la televisión, porque hay veces que uno cree que está viendo un telefilm como Audacia es el juego, creo que todo eso es muy interesante de poder analizarlo luego como esa última parte de la década, una década que a mí me parece que también ha sido excesivamente criticada, pero que tiene un gran número de películas, que coincide también con la decadencia de grandes maestros norteamericanos, está muy bien reflejada precisamente por ausencia, por lo que falta o por la calidad que todos quisiéramos. Y nada más, con todos ustedes, La jungla humana de Donald Siegel. Hola, buenas noches. Aquí estamos, después de haber estado con Clint Eastwood dando paseos por Nueva York en esa jungla humana, que también se podría haber llamado La jungla de cristal, la película esta tan reciente. La película es del año 1969, es el fin de una década, y yo creo que eso es de lo que también vamos a hablar, del fin de una década, del fin de una manera de entender el cine en Estados Unidos, del fin de una política de estudios norteamericana. El año 69, el gobierno español, entre otras cosas, impone el estado de excepción durante 3 meses, según se decía, a causa de cierta agitación estudiantil. Francisco García Pavón gana el premio Nadal con una novela, Las hermanas coloradas, que un par de años después Antonio Jiménez Rico precisamente la adaptará para televisión española. La Unión Soviética realiza la primera maniobra de acoplamiento de 2 naves tripuladas, lo cual produce un enorme impacto. El Boletín Oficial publica un decreto por el que se autorizan las clases mixtas de niños y niñas en la enseñanza primaria, cosa que yo nunca había entendido porque yo desde que tenía 4 años siempre fui a un colegio aquí, precisamente en Madrid, mixto, siempre de chicos y chicas, pero bueno, debía ser que era una excepción y que no se sabía nada.
Tras 32 años escondido en su casa, sale a la luz el exalcalde republicano de Mijas, en Málaga. La nave Apolo 10 se acerca a 15 kilómetros de la Luna y en Burgos, en Consejo de Guerra, se condena a 5 sacerdotes vascos a penas de entre 10 y 12 años de cárcel. El verano, ese verano del año 1969, contempla la proliferación del bikini en las playas españolas y Franco designa a don Juan Carlos de Borbón como su sucesor a título de rey. Todo esto es el 69, parece como hace ya 1.000.000 de años, ¿verdad? En Praga los tanques reprimen una manifestación antisoviética y ese año mueren Ho Chi Minh, el filósofo alemán Adorno y los escritores Jack Kerouac, el famoso inventor, por así decirlo, de una manera nueva de escribir, de literaturizar. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Literaturizar. Literaturizar, con la película suya On the Road, del Camino. Además es el primero que parece ser que escribe en un rollo todo seguido, algo que luego hará Juan Benet. Muere uno de los más grandes escritores españoles del siglo XX, Ignacio Aldecoa, un hombre cuyos cuentos siguen siendo todavía prodigiosos, incluso mejores, y que han ganado con el tiempo y da una sensación de que cuando uno lee Aldecoa esos relatos de los años, sobre todo de los años 50, es uno de los espejos más claros que tenemos para ver cómo era España entonces. Mueren en cuanto al cine los actores Robert Taylor, Judy Garland, Boris Karloff. El Festival de Venecia honra a Luis Buñuel como maestro del cine. Y ese año el Oscar de Hollywood es para la película Patton, precisamente rodada en España por técnicos españoles en el desierto de Almería. Que de desierto a desierto, el de Mojave tampoco está mal. Tú decías al principio cómo arranca espectacularmente con esa visión, esa visualización del desierto. El arranque de la película a mí me parece, con mucha diferencia, lo mejor de la película, no solo por la economía de medios, la sobriedad en la planificación, sino lo bien que presenta el personaje, es decir, siguiendo el estilo de los grandes cineastas americanos, cómo queda presentado, por un lado, el indio, que no me acuerdo ahora cómo se llama, el indio sale al principio. Sí, pero sobre todo el cazador. Y luego cómo aparece el personaje, es decir, con una serie de detalles definitivos, cómo le ves que le llaman por la radio su jefe y no hace caso a su jefe, con lo cual ya te está diciendo que es un hombre desobediente, indisciplinado. Luego cómo trata al indio, con lo cual te das cuenta que es un hombre duro, al borde de la ilegalidad, cómo tiene esa especie de desprecio con el tema del cigarrillo, que le muestra el cigarrillo y luego lo tira y delante de él. Hay 3 o 4 aspectos de la presentación del personaje que a mí me parece que son excelentes, que lo hace en una secuencia que dura poco más de 6 o 7 minutos, y entonces a mí el arranque de la película me parece brillantísimo porque resume todo: la presentación del personaje, la presentación del conflicto, define al tipo como es. Ese podría haber sido Harry el sucio. Perfectamente. Claro. En sus relaciones, no solo también con el delincuente, supuesto delincuente al que él conduce o al que él coge, sino también con la chica a la que encuentra. Todo en esas... Es que no sobra un solo plano, es decir, la forma en que está presentado el personaje, la historia, el paisaje y todo es absolutamente, en mi opinión, es magistral el arranque de la película. En teoría era ideal oponer ese mundo de desierto, de una visualización maravillosa, el tipo que puede mirar al horizonte, y meterlo en un sitio como Nueva York, en un sitio distinto, encarcelado en edificios, en grandes rascacielos. La idea era muy brillante. No, y hay una elipsis, porque una de las cosas buenas de la película, en mi opinión, son las elipsis narrativas, que son muy inteligentes. La elipsis esa de cómo le dice el jefe al final: te tengo preparado uno de los trabajos más desagradables que te puedes esperar. Corta y estás ya en el helicóptero llegando al edificio de la Panam en Nueva York, lo cual me parece que también es una elipsis que se va a repetir en diversas ocasiones a lo largo de la película. Yo creo que el arranque, en mi opinión, es una pena porque te engancha verdaderamente. Dices, aquí voy a ver una película vigorosa, llena de imaginación, llena de sentido narrativo, luego de sentido de la sobriedad en la economía de medios, y luego a mí me da la sensación
que la película ya empieza a meterse en unas cosas que me gustan menos. ¿Cómo han cambiado las cosas? De momento el edificio de la Panam sí existe, es el mismo, pero ya no es Panam, tiene otro nombre. Pero la Pana yo creo que debió de medio producir esta película. Sí, claro. Además era uno de los símbolos entonces en Nueva York Que aquí se insiste claros. repetidamente. Hombre, les han debido de dejar todo el rodaje del helicóptero para arriba, porque se supone que ese helicóptero te lleva al aeropuerto Kennedy. Pero luego lo que choca eso, pero lo que más choca es al final, no el detalle que sea generoso Coogan y le dé un cigarrillo, sino que ahora hay un señor que saca un cigarrillo y le ofrece a otro en un sitio tan pequeño como un helicóptero. Eso es una imagen imposible. Que puedan fumar en un helicóptero es chocante. Sí. Pero es increíble de entender en un Nueva York de ahora mismo que se pueda fumar ya en un helicóptero. ¿Quién era el chulo en ese helicóptero que le decía al señor Coogan que apagara el cigarrillo? Es que entonces sí dejarían fumar. Es que ahora posiblemente sí. Entonces sí, es ahora cuando... Incluso en los años 60 dejarían fumar hasta hierba, me imagino.